años. Y cuando la amenacé con denunciarla, me dijo que si lo hacía se haría daño y le diría a la policía que había sido yo. Cuando le dije que no se saldría con la suya, redobló la apuesta y dijo: nadie cree nunca a un hombre. Me quedé paralizado por la conmoción. Avancemos hasta ahora. Le creyeron al hombre y su vida nunca volverá a ser la misma. Cuando conocí a Melissa, era la persona más dulce del mundo. Era una chica menuda, de metro y medio, que me hacía sentir especial, me hacía sentir visto, escuchado. Nos casamos después de solo un año de noviazgo. En retrospectiva, fuimos demasiado rápido para mi gusto, pero ella descartó mis preocupaciones y me convenció de que era una buena idea. Efectivamente, al principio tenía razón. Todavía estábamos en la fase de luna de miel, muy enamorados, e incluso tuvimos gemelos. Claro que teníamos algunas desavenencias aquí y allá sobre los niños, pero nada grave. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Empezó con cambios de humor erráticos y violentos. Gritaba y hacía llorar a los bebés. Luego se disculpaba y juraba que no volvería a pasar. Pero luego empezó a menospreciarme delante de sus amigos. Eran solo bromas, pero personales. Al revés. Luego se disculpaba y juraba que no volvería a pasar, pero luego empezó a menospreciarme delante de sus amigos. Eran solo bromas, pero personales. Aún así, me reía porque me parecía más fácil que montar una escena. Además, la quería. Pensaba que quizá me lo merecía de alguna manera. El cambio real fue tan lento que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Pasó de los gritos a los insultos. Luego empezaron las bofetadas. Al principio solo era durante las discusiones. Después lloraba y juraba que no volvería a hacerlo. Yo le creía, pero al cabo de un tiempo dejaron de llegar las disculpas. En su lugar, empezó a amenazarme. Quería hacer las maletas y marcharme, pero no podía dejar a los niños con ella. Era demasiado peligroso. Recuerdo que pensé que tenía que denunciarla, pero cuando la amenacé con llamar a la policía, me dijo burlonamente que si le contaba a alguien que me maltrataba, se haría daño y me culparía a mí. Incluso entró en el baño y se hizo moretones. Burlonamente que si le contaba a alguien que me maltrataba, se haría daño y me culparía a mí. Incluso entró en el baño y se hizo moretones en el estómago allí mismo, solo para demostrar que era capaz. Me repetía una y otra vez que nadie cree a un hombre que dice que está siendo maltratado. Incluso me enseñó noticias sobre padres maltratados que perdían la custodia de sus hijos. Ese fue el momento en que me rendí. Sabía que ella tenía el poder. No podía hacer nada, así que me encerré en mí mismo. Dejé de ver a mi familia y amigos porque ella me lo ponía muy difícil. Tenía moretones que no podía explicar. Faltaba al trabajo por las lesiones. Mentía tanto que empezaba a parecerme verdad. Mi amigo Ray era una de las únicas personas que seguía hablándome. Fue el primero que me preguntó si estaba bien. Un día llegué al trabajo con un dedo roto. Dije que había sido un accidente laboral, pero hasta yo notaba lo débil que sonaba. Ray me llevó aparte. Intenté restarle importancia, pero no me dejó. Me dijo que su hermana había pasado por algo similar. Me dijo que conocía los síntomas. Quería decirle que se equivocaba, que siguiera mintiendo, pero no pude. Esa noche, Melissa revisó mi teléfono, como hacía todas las noches, y encontró mensajes de Ray preguntándome si necesitaba ayuda. Perdió los nervios. Rompió mi teléfono contra la pared y me golpeó con una sartén. Los niños estaban en sus habitaciones llorando y podía oír a Jack sollozando bajo la manta. Después, Melissa se sentó en el sofá como si nada hubiera pasado. Después de esa noche, nuestros hijos cambiaron visiblemente. Emma dejó de hablar. Jack empezó a mojar la cama. Sus profesores llamaron a casa preocupados. Melissa lo manejó como siempre. Me culpó a mí. Les dijo que estaba enfadada e inestable. Mientras tanto, en el trabajo, empecé a buscar en secreto refugios y recursos. Todo lo que encontraba me asustaba aún más. Los tribunales no eran benevolentes con los padres. Sentía que, hiciera lo que hiciera, era inútil. Pero entonces Remy presentó a su hermana, que había sobrevivido a algo similar. Ella me puso en contacto con una terapeuta especializada en ayudar a hombres como yo. Me ayudó a empezar a documentar mis lesiones en privado. Por fin tenía un plan. Pero 2 meses después, Melissa descubrió lo que estaba haciendo. No sé cómo, pero cuando lo hizo, se volvió loca. Me tiró agua hirviendo. Me dio en el pecho y en los brazos. Grité de dolor. Intenté alejarme, pero me acorraló y empezó a pegarme. Emma salió corriendo de su habitación llorando, suplicándole que parara. Melissa la empujó contra la pared y Emma se desplomó en el suelo. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. A través del dolor ardiente y el pánico, recordé la grabadora escondida dentro de la funda de mi teléfono. La encendí sin que ella se diera cuenta. Mi voz temblaba mientras le preguntaba por qué nos hacía esto. Y en un ataque de rabia, empezó a despotricar, gritando que yo era de su propiedad, que podía destruirme cuando quisiera. Cada una de sus palabras quedó grabada. Cada golpe, cada bofetada, cada grito. Cuando por fin subió a ducharse, cogí a los niños. Envolví a Emma y a Jack en mantas y los llevé al coche. Tenía los brazos en carne viva y apenas podía sujetar el volante. El corazón me latía a mí, pero conduje hasta la casa de Ray. Él abrió la puerta sin decir nada y nos metió a todos dentro. Al hospital. Ahora. Negué con la cabeza, haciendo una mueca de dolor al moverla. Los niños, dije con la voz ronca de tanto gritar. No puedo dejarlos. La idea de separarme de ellos, aunque fuera para recibir tratamiento médico, me provocó una nueva oleada de pánico. La novia de Ray, Tania, bajó las escaleras con el pelo revuelto por el sueño y en pijama de franela. Echó un vistazo a la situación y se hizo cargo inmediatamente de los gemelos. No había juicio en sus ojos, solo compasión y una eficiencia silenciosa por la que le estaba inmensamente agradecida. Los acomodó en el sofá con zumo y galletas mientras me convencía de que le dejara ver mis quemaduras. Eran graves, ya tenían ampollas y empezaban a supurar un líquido transparente que se pegaba a lo que quedaba de mi camisa. La tela se había fundido con mi piel en algunos lugares, creando un grotesco mosaico de algodón y carne. Requería llamar a una ambulancia, pero yo estaba aterrorizada por lo que podría pasar si iba al hospital. Ella nos encontrará, le expliqué, con la voz temblorosa por el cansancio y el miedo. Dirá que he secuestrado
secuestrado a los niños. La idea de que Melissa apareciera en el hospital, fingiendo ser una esposa preocupada mientras tramaba en secreto recuperar a los gemelos, me heló la sangre. Esto es maltrato, dijo con firmeza, poniendo su mano sobre mi hombro, uno de los pocos lugares que no estaba quemado. Necesitas atención médica y tenemos que llamar a la policía. Sus ojos eran firmes, su voz tranquila pero insistente. Saqué la grabadora con manos temblorosas, el pequeño dispositivo me parecía increíblemente pesado. Lo tengo, dije, con una mezcla de incredulidad y esperanza en mi voz. Lo he grabado todo. Las pruebas que durante años me había dado demasiado miedo recopilar estaban ahora a salvo, las amenazas y la violencia de Melissa conservadas en formato digital. Aquella noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir, ni siquiera después de que Ray me convenciera de que tomara unos analgésicos que le habían sobrado de una operación dental. Las pastillas aliviaron el ardor hasta convertirlo en un dolor sordo, pero no lograron calmar la ansiedad que me impedía conciliar el sueño. Me limité a abrazar a los gemelos mientras dormían, con sus pequeños cuerpos finalmente relajados, mirando al techo y pensando en lo que vendría después. Sabía que la verdadera lucha no había hecho más que empezar. Melissa no nos dejaría marchar fácilmente. Efectivamente, mi teléfono empezó a sonar con mensajes de texto alrededor de las 3 de la madrugada. Ray me había dado su antiguo teléfono para que lo usara y yo le había enviado un mensaje a Melissa para decirle que estábamos a salvo, pero que necesitábamos espacio. Sus respuestas pasaron rápidamente de la confusión a la rabia y a las amenazas. Los primeros mensajes fingían preocupación, preguntando dónde estábamos y si los niños estaban bien. Luego vinieron las acusaciones de que estaba tratando de ponerlos en su contra. Por la mañana, amenazaba con llamar a la policía y denunciar que había secuestrado a los niños, que les diría que era mentalmente inestable y peligrosa. Ray me ayudó a contactar con la abogada con la que había estado hablando en secreto, una mujer llamada Diane, especializada en casos de violencia doméstica. La había encontrado a través de un foro de apoyo en línea, pero hasta ahora no me había atrevido a dar el paso. Aceptó reunirse con nosotros en su oficina esa misma mañana. Me ponía nervioso sacar a los niños a la calle, por miedo a que Melissa nos estuviera buscando, pero no podíamos estar escondidos para siempre. La abogada, Diane, escuchó la grabación con expresión sombría, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. El sonido de la rabia de Melissa llenó la pequeña oficina, interrumpido por el llanto de los gemelos y el ruido repugnante de Emma golpeando la pared. Cuando terminó, me miró con ojos decididos, con un fuego ardiendo detrás de su actitud profesional. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo con voz firme y tranquilizadora, pero necesitas documentación médica de esas quemaduras. Tenemos que llevarte a un hospital. Me explicó que las pruebas físicas reforzarían nuestro caso enormemente. Yo seguía resistiéndome. El miedo a que Melissa nos encontrara superaba mi preocupación por mi propia salud, pero Diane me explicó que sin un informe médico, Melissa podría alegar que me había hecho daño yo mismo. Podría inventarse una historia sobre mi inestabilidad mental y que me autolesionaba para inculparla. Rece ofreció a quedarse con los niños en el bufete mientras Diane me llevaba a urgencias. Odiaba dejar a Emma y Jack, pero sabía que era necesario. El médico de urgencias fue profesional, pero se mostró claramente sospechoso cuando le expliqué que mi mujer me había echado agua hirviendo encima. Pude ver la duda en sus ojos, la pregunta tácita de cómo una mujer menuda podía hacerle eso a un hombre adulto. Hubo ese momento de vacilación que siempre había temido, ese sutil cambio en su expresión que indicaba que no estaba seguro de creerme. Pero cuando Diane se identificó como mi abogada y le explicó la situación, su actitud cambió. Documentó todo meticulosamente, tomando fotos de las quemaduras y anotando el patrón consistente con el líquido arrojado. El tratamiento fue insoportable. Tuvieron que desbridar las quemaduras, quitar la piel muerta y limpiar las heridas para prevenir infecciones. Me agarré a los lados de la camilla mientras trabajaban, con gotas de sudor en la frente a pesar de los analgésicos que me habían administrado. El médico me explicó que tenía quemaduras de segundo grado en gran parte del pecho y los brazos, con algunas pequeñas zonas de tercer grado donde el agua había estado más caliente. Me advirtió que podría necesitar injertos de piel si las quemaduras no se curaban correctamente. Mientras me atendían, Melissa estaba ocupada elaborando su propia versión de los hechos. Había llamado a la policía para denunciar que yo la había agredido y secuestrado a nuestros hijos. Cuando salimos del hospital, había una orden de búsqueda y captura contra mí. Diane se puso inmediatamente en contacto con la policía para explicar la situación. Hizo los arreglos necesarios para que fuéramos a la comisaría con las pruebas que teníamos. Entrar en la comisaría me aterrorizaba. Todo lo que Melissa me había dicho sobre cómo no se crea a las víctimas masculinas se repetía en mi cabeza. Las estadísticas que había leído en internet sobre la poca seriedad con la que se toma la violencia doméstica contra los hombres pasaron por mi mente. Los gemelos se aferraron a mí, sintiendo mi ansiedad, pero tener a Ray, Tania y Diane conmigo me dio fuerzas. Ya no estaba solo. La detective asignada al caso era una mujer llamada Martínez. Tenía unos ojos oscuros e inteligentes y un comportamiento sensato que, de alguna manera, resultaba reconfortante. Escuchó sin interrumpir mientras reproducía la grabación, con una expresión profesional y neutral. Su rostro permaneció impasible, pero noté que apretaba la mandíbula cuando se oyó la voz de Melissa empujando a Emma contra la pared. Examinó los informes médicos y las fotos de mis quemaduras, y luego pidió hablar con los niños. Esa era la parte que más me aterrorizaba. No quería que tuvieran que hablar de lo que habían presenciado, pero la agente Martínez me explicó que su testimonio sería crucial. Trajo a un psicólogo infantil para que hablara con ellos por separado en una sala de entrevistas adaptada a los niños, llena de juguetes y muebles de colores diseñados para que se sintieran cómodos. Esperé ansiosa, imaginando lo que podrían decir, esperando que no estuvieran demasiado asustados o confundidos por todas las preguntas. Mientras entrevistaban a los niños, la agente Martínez tomó mi declaración formal. Le conté todo, los años de abusos cada vez más graves, las amenazas, el aislamiento. Le describí cómo Melissa me había aislado gradualmente de mis amigos y mi familia, cómo controlaba lo que vestía y con quién hablaba, cómo vigilaba mi teléfono y mi correo electrónico. Le mostré mi diario y las fotos que había conseguido guardar de lesiones anteriores, explicándole que Melissa siempre tenía una explicación plausible preparada, que me había caído por las escaleras, que me había golpeado con una puerta, que me había cortado mientras cocinaba. La agente Martínez me hizo preguntas difíciles, pero en ningún momento sentí que dudara de mí. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. Señor Townsend, me dijo, quiero que sepa que nos tomamos muy en serio la violencia doméstica, independientemente del sexo de la víctima. Lo que ha sufrido es un delito de maltrato y vamos a ayudarle. Sus palabras fueron profesionales, pero
detrás de ella se percibía una compasión sincera. Casi me derrumbo al oírlas. Después de años creyendo que nadie me ayudaría, escuchar esa confirmación de un agente de la ley fue abrumador. Fue como si un peso que había estado cargando durante tanto tiempo se levantara de repente, permitiéndome respirar libremente por primera vez en años. Las siguientes horas fueron una nebulosa. La agente Martínez me explicó que tenían que localizar e interrogar a Melissa y que solicitarían una orden de protección de emergencia basándose en las pruebas que yo había proporcionado. Los gemelos me fueron devueltos después de sus entrevistas, ambos con aspecto agotado emocionalmente, pero de alguna manera más aliviados, como si contar su historia les hubiera liberado de algo pesado que llevaban dentro. Jack se subió inmediatamente a mi regazo, con cuidado de no tocar mis quemaduras vendadas, mientras Emma se apoyaba a mi lado y buscaba mi mano con la suya. Lo habéis hecho muy bien, les dije con voz entrecortada por la emoción. Estoy muy orgullosa de vosotros. No entendían del todo lo que estaba pasando, pero sabían que no íbamos a volver a casa, y eso parecía ser suficiente por ahora. Diane nos aconsejó que nos quedáramos en algún lugar donde Melissa no pensara en buscarnos. La casa de Ray era demasiado obvia, sería el primer lugar donde buscaría. Ray sugirió el apartamento de su hermana Sarah, la que me había ayudado a conectar con los recursos necesarios en un primer momento. Vivía a 1 hora de distancia, en un edificio seguro con acceso controlado. Acordamos que era nuestra mejor opción para pasar la noche. El trayecto hasta casa de Sarah fue tenso. No dejaba de mirar por el retrovisor, medio esperando ver el coche de Melissa siguiéndonos. Los gemelos se quedaron dormidos en el asiento trasero, agotados por el día tan emotivo. Reconducía mientras yo iba en el asiento del copiloto, ya que las quemaduras me impedían manejar el volante durante mucho tiempo. No hablamos mucho, ambos perdidos en nuestros pensamientos sobre lo que pasaría a continuación. Sarah nos estaba esperando cuando llegamos, con el apartamento preparado con un sofá cama para mí y un pequeño colchón hinchable para los gemelos. Incluso había comprado cepillos de dientes y pijamas nuevos para los niños, pensando en lo que podríamos necesitar. La simple amabilidad de ese gesto casi me rompió el corazón. Hacía mucho tiempo que no experimentaba tanta consideración. Gracias, logré decir mientras nos enseñaba el apartamento. No sé cómo voy a poder pagarte esto. Sarah solo negó con la cabeza. No tienes que hacerlo, dijo con sencillez. He estado en tu situación. No exactamente, pero lo suficiente como para saber lo que se siente. Había comprensión en sus ojos que me hizo sentir menos sola. Esa noche dormí intranquila, despertándome con cada pequeño ruido, convencida de que era Melissa que nos había encontrado de alguna manera. Los gemelos dormían acurrucados en el colchón inflable, con sus pequeños cuerpos entrelazados como si aún estuvieran en el útero. Los observé respirar, con sus rostros tranquilos mientras dormían, y me prometí a mí misma que haría lo que fuera necesario para darles el hogar seguro y amoroso que se merecían. Por la mañana llegaron noticias del oficial Martínez. Habían localizado a Melissa en nuestra casa y la habían llevado para interrogarla. Cuando se enfrentó a la grabación y a las pruebas médicas, al principio intentó alegar que yo era el abusivo y que ella había actuado en defensa propia, pero las pruebas eran demasiado contundentes, sobre todo con las declaraciones de los gemelos que corroboraban lo que se oía en la grabación. La tenían detenida por el momento y el fiscal estaba revisando el caso para presentar cargos formales. El alivio que sentí fue inmediato, pero efímero. Diane llamó poco después para ponerme los pies en la tierra. Esto era solo el comienzo de lo que probablemente sería una larga batalla legal. Melissa ya se había puesto en contacto con sus padres, que eran lo suficientemente ricos como para contratar a un abogado caro. Estaban difundiendo la versión de que yo era un padre inestable que había manipulado a los niños para que mintieran. Tenemos que solicitar la custodia de emergencia inmediatamente, explicó Diane. La orden de protección ayudará, pero tenemos que establecerte como cuidador principal antes de que sus padres puedan intervenir. Me advirtió que, a pesar de las pruebas, los casos como el mío seguían siendo difíciles. El sistema judicial había mejorado en el reconocimiento de los hombres víctimas de violencia doméstica, pero seguían existiendo prejuicios. Pasé los días siguientes en un extraño limbo, tratando de crear una sensación de normalidad para los gemelos mientras navegaba por un laberinto de trámites legales. El apartamento de Sarah se convirtió en nuestro refugio temporal. Ella trabajaba desde casa como diseñadora gráfica, lo que significaba que estaba disponible para ayudar con los niños mientras yo asistía a las reuniones con Diane y trataba con la policía. Retraía ropa y juguetes de nuestra casa cuando Melissa estaba bajo custodia, entrando y saliendo rápidamente para evitar que ella notara que faltaba algo cuando la dejaban en libertad bajo fianza. La audiencia de custodia de emergencia estaba programada para la semana siguiente. Diane me ayudó a prepararme, enseñándome qué esperar y cómo responder a las preguntas más probables. Me advirtió que el abogado de Melissa intentaría pintarme como inestable o vengativa, que podrían sacar a relucir cualquier discusión o error del pasado para desacreditarme. La idea de enfrentarme a Melissa en el tribunal me aterrorizaba, pero la alternativa, que los gemelos volvieran a su cuidado, era impensable. El día antes de la audiencia, recibí una llamada de mis padres. No había hablado con ellos en meses. Melissa me había aislado gradualmente de ellos, alegando que eran demasiado críticos con ella. Habían visto una noticia local sobre el caso. Al parecer, la violencia doméstica con una víctima masculina todavía era lo suficientemente inusual como para aparecer en las noticias de la noche, y estaban muy preocupados. ¿Por qué no nos lo has contado?, me preguntó mi madre, con la voz entrecortada. Podríamos haberte ayudado. No sabía cómo explicarles que Melissa me había convencido de que no me creerían, de que se pondrían de su parte porque era muy buena interpretando el papel de esposa y madre perfecta en público. En lugar de eso, solo dije, tenía miedo, no sabía qué hacer. Insistieron en venir a la audiencia para apoyarme y, por primera vez en años, sentí que volvía a tener una familia de verdad, no solo a los gemelos, sino también a mis padres, a Ray, a Sarah e incluso a Diane, que se había convertido en parte de mi sistema de apoyo. Ya no estaba sola. El juzgado era intimidante, con suelos de mármol y pasillos con eco. Me puse mi mejor traje, con las quemaduras del cuello y las manos aún visibles a pesar de las mangas largas. Los gemelos estaban con un defensor de menores designado por el tribunal para ese día, lo que era a la vez un alivio y una fuente de ansiedad. No quería que tuvieran que ver a su madre, pero también odiaba estar separada de ellos. Cuando Melissa entró en la sala con su abogado y sus padres, mi corazón casi se detuvo. No se parecía en nada a la mujer furiosa que me había echado agua hirviendo encima. En cambio, era la imagen de una madre afligida, con el pelo bien peinado, vestida con un traje conservador y la mirada baja. Sus padres la flanqueaban protectores, con la mano de su padre sobre su hombro en señal de apoyo. El contraste entre su personalidad pública
pública y privada era impactante, aunque lo había visto innumerables veces antes. La audiencia fue agotadora. El abogado de Melissa intentó todas las tácticas sobre las que Diane me había advertido, sugiriendo que yo era mentalmente inestable, que había orquestado la grabación para incriminar a Melissa, que yo era la verdadera abusadora. Sacaron a relucir las veces que había levantado la voz durante las discusiones, tergiversando los desacuerdos normales entre padres como prueba de mi naturaleza controladora. Cada acusación era como un golpe físico. Pero entonces Diane presentó nuestras pruebas. Se reprodujo la grabación completa, y la voz de Melissa resonó en la sala del tribunal mientras me amenazaba y empujaba a nuestra hija contra la pared. Se presentaron como pruebas los informes médicos que detallaban mis quemaduras, junto con fotos que mostraban la evolución de la curación durante la última semana. El psicólogo infantil que había entrevistado a Emma y Jack testificó sobre sus relatos de los abusos, su miedo a su madre y sus pesadillas. La jueza, una mujer de rostro severo de unos 60 años, escuchó todo sin revelar sus pensamientos. Cuando se presentaron todas las pruebas, pidió un breve receso para revisar todo antes de tomar una decisión. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en el pasillo con mis padres y Ray, demasiado nervioso para hablar, con la mano de mi padre apretándome el hombro de vez en cuando en señal de apoyo silencioso. Cuando volvimos a la sala, la expresión de la jueza seguía siendo neutra mientras dictaba su fallo. Basándome en las abrumadoras pruebas presentadas, concedo la orden de protección de emergencia para el señor Townsend y los menores. Se concede la custodia temporal completa al padre, y la madre no podrá tener contacto con ellos hasta que se celebren nuevas audiencias y se complete una evaluación psicológica y un programa de control de la ira. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me desmayo. Melissa, por su parte, perdió la compostura que había mantenido durante toda la vista. No pueden quitarme a mis hijos, gritó, lanzándose hacia la mesa de la jueza. Su abogado intentó sujetarla, pero ella lo empujó. Está mintiendo. Todos mienten. Los agentes judiciales intervinieron rápidamente mientras ella seguía gritando amenazas y acusaciones. Su crisis pública no hizo más que reforzar todo lo que yo había declarado. El juez observó con expresión severa antes de ordenar a los agentes que la sacaran de la sala. Mientras la escoltaban fuera, todavía gritando, pude ver las caras de sus padres. Por primera vez, parecían inseguros, como si estuvieran viendo un lado de su hija que no habían reconocido antes. Fuera del juzgado, finalmente me derrumbé. El estrés de la última semana, los años de abuso, el miedo y la incertidumbre, todo se derrumbó de golpe. Roy me rodeó con el brazo mientras mi madre me cogía de la mano. Ambos me daban apoyo mientras yo intentaba recomponerme. No ha terminado, me recordó Diane con delicadeza. Solo es una custodia temporal. Tendremos que prepararnos para la vista completa y es probable que haya visitas supervisadas en algún momento si ella completa los programas requeridos. El tribunal revisará el caso en 90 días y tendremos que demostrar que has establecido un entorno estable para los niños. Tenía razón, por supuesto. El camino por delante seguía siendo largo, pero por primera vez sentí que teníamos una oportunidad. Recoger a los gemelos del defensor de menores fue muy emotivo. Corrieron hacia mí en cuanto me vieron, hablando los dos a la vez, preguntando si podíamos irnos a casa. La pregunta me pilló desprevenida. Nuestra casa ya no se sentía como un hogar, estaba demasiado llena de recuerdos dolorosos. Vamos a buscar un nuevo hogar, les dije, arrodillándome a su altura a pesar del dolor de las quemaduras que aún se estaban curando. Un lugar que sea solo para nosotros, donde podamos ser felices y estar seguros. Los meses siguientes fueron difíciles, pero curativos. Nos quedamos con mis padres temporalmente mientras buscaba un pequeño apartamento cerca de la guardería de los gemelos. Pedí una excedencia en el trabajo para centrarme en ayudar a los niños a adaptarse y asistir a las citas judiciales y las sesiones de terapia necesarias. Mi jefe se mostró sorprendentemente comprensivo cuando le expliqué la situación, e incluso se ofreció a mantener mi puesto durante el tiempo que fuera necesario. Melissa fue acusada de agresión doméstica y poner en peligro a menores. Finalmente, aceptó un acuerdo judicial que le obligaba a completar una terapia intensiva y un programa de control de la ira antes de poder solicitar visitas supervisadas. Sus padres, que al principio habían sido sus mayores apoyos, se distanciaron poco a poco a medida que salían a la luz más pruebas de su comportamiento. Sentí una mezcla complicada de emociones al respecto, tristeza por ella, alivio por nosotros y una extraña empatía por sus padres, que luchaban por reconciliar a la hija que creían conocer con la persona que se había revelado en el tribunal. Los gemelos comenzaron una terapia con un especialista en traumas infantiles. Emma empezó poco a poco a hablar más y su vocabulario se amplió a medida que se sentía más segura expresándose. Las pesadillas de Jack disminuyeron, aunque seguían apareciendo de vez en cuando. A veces preguntaban por su madre, con preguntas confusas que me partían el corazón. Intentaba responder con sinceridad, pero de forma adecuada a su edad, siguiendo las indicaciones del terapeuta de no demonizar a Melissa y, al mismo tiempo, validar sus experiencias. 6 meses después de marcharnos, estaba desempaquetando cajas en nuestro nuevo apartamento cuando encontré un viejo álbum de fotos. Dentro había fotos de nuestra boda, de cuando nacieron los gemelos, de vacaciones familiares, momentos que en aquel entonces parecían felices. Me senté en el suelo, rodeada de cajas a medio desempaquetar, mirando esas instantáneas de una vida que parecía perfecta desde fuera, pero que se estaba pudriendo por dentro. Emma me encontró allí, se subió a mi regazo y señaló una foto de Melissa sosteniéndola cuando era un bebé. ¿Mamá sigue enfadada con nosotros?, preguntó con cara seria. No, cariño, le respondí con cuidado. Mamá tiene sentimientos muy fuertes que está aprendiendo a manejar mejor. No es culpa vuestra que se enfadara, nunca fue culpa vuestra. Ella lo pensó y luego asintió solemnemente. Me gusta más nuestra nueva casa, declaró. Aquí nadie grita. Esa simple afirmación me impactó profundamente. La abracé con fuerza, maravillándome de la resistencia de los niños, de su capacidad para adaptarse y sanar cuando se les da seguridad y amor. Jack se unió a nosotros un momento después, preguntando qué estábamos mirando, y pronto estábamos hojeando el álbum juntos, con los gemelos riéndose de las fotos de ellos mismos cuando eran bebés. Esa noche, después de que se durmieran, llamé a Ara para darle las gracias de nuevo por todo lo que había hecho. No sé dónde estaríamos si no hubieras notado que algo iba mal, le dije con sinceridad. Para eso están los amigos, respondió con sencillez. ¿Cómo estás realmente? Lo pensé antes de responder. Mejor, dije finalmente. Aún no muy bien, pero mejor. Y era cierto. Las quemaduras se habían curado, dejando cicatrices que se desvanecerían con el tiempo. Las batallas legales continuaban, pero hasta ahora todas las sentencias habían sido a nuestro favor. Los gemelos se estaban recuperando, y yo también. Todavía había días difíciles.
noches, días en los que me sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, en los que comprobaba las cerraduras varias veces antes de acostarme, en los que me despertaba con pesadillas en las que Melissa no se encontraba. Pero también había días buenos, cada vez más, días en los que los gemelos reían sin control, en los que pasaba horas sin pensar en el pasado, en los que podía imaginar un futuro que no estuviera marcado por el miedo. No era tan ingenua como para pensar que nuestras dificultades habían terminado. Melissa acabaría completando los programas que le había impuesto el tribunal y solicitaría el régimen de visitas. Los gemelos se enfrentarían a nuevos retos a medida que crecieran y comprendieran mejor lo que había pasado. Yo seguiría lidiando con las secuelas del trauma, aprendiendo a confiar de nuevo, descubriendo cómo ser madre y padre de dos niños que habían visto demasiado a una edad demasiado temprana. Pero, por primera vez en años, sentía esperanza. No solo la esperanza desesperada que me había mantenido en pie durante los peores momentos, sino una creencia real y sólida de que íbamos a estar bien, que los tres construiríamos algo nuevo juntos, algo sano y completo. Por ahora, eso era suficiente. Día a día, estábamos recuperando nuestras vidas.